Amigos, qué gusto saludarles. Muy buenas noches, buena semana para todos. Gracias por estar entre todos para platicar hoy de un tema interesante que es de la democracia, pero los diferentes conceptos de esta representativa, directa, participativa y para qué nos conviene saber cuál es la importancia, por qué nos interesa, y para ello, como siempre, tenemos un invitado de lujo, así que la invitación es para que se queden con nosotros. Bueno, ya les adelantaba que estábamos de lujo esta noche. El doctor nos acompaña el día de hoy, Francisco Lizcano Fernández, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la OEM. Y doctor, como siempre, un gusto poder platicar con usted. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver lo que tuvimos en nuestro programa anterior y, por supuesto, regresamos y platicaremos de todo esto que ya les adelantaba. En nuestro programa anterior comentamos el libro La formación y características de la élite priista contemporánea, el caso del Estado de México, 1996-2012, con su autor, el maestro Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Los partidos políticos surgen justamente para representar el conflicto y, una vez que están en competencia, dirimirlo. Lo que sostienen estos autores es que debe haber una clase dirigente. Y esta clase dirigente es el primer término que se les da a los líderes políticos. Entonces, tiene estas dos grandes corrientes, la parte teórica, sí, de las élites y de la conformación de las élites, y luego una comprobación empírica de datos, que lo que quiere hacer es una caracterización que vaya más allá de lo que tú conoces muy bien, el auditorio escucha cotidianamente, que es esa expresión que reduce a la política del Estado de México al Grupo Atlacomulco. El partido, cuando tiene estas características autoritarias, sea el partido que sea, pues su vocación es mantener y tener el control del poder. Y entonces la investigación trata de explicar si es cierto que existe ese mítico Grupo Atlacomulco o no. Entonces, una característica que tiene el Estado de México es que tuvo un partido político local, el Partido Socialista de los Trabajadores. Y ahí dos hermanos de apellido Gómez. Los gomistas que mencionas en tu libro. Son los que tienen la primera tarea de aglutinar a todas esas fuerzas dispersas que existen en el Estado de México y conformarlas a través de este partido regional. Pero lo primero que hay que distinguir es que el proceso de formación de la élite local no es distinto al de la élite nacional, que se forma primero regionalmente. Yo lo que hago es hacer un análisis de la evolución de estos grupos y demostrar cómo de manera particular, a partir de 1996, lo que aquí se vive es un fenómeno de alternancia, de gran competitividad, y la clase política se tiene que adaptar a esas condiciones. Y como cada semana les tengo información de las actividades más importantes del Instituto Electoral del Estado de México. Una vez que se cubrieron todas las etapas del proceso de admisión, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, inició la especialidad en Derecho Procesal Electoral, en su segunda promoción, con la impartición de las primeras asignaturas establecidas en el plan de estudios. Teoría General del Derecho Electoral, por parte del doctor Alejandro Muciño Valdés, y Medios de Impugnación Electoral, impartida por el doctor Salvador Alejandro Pérez Contreras. Con estos estudios, el IEM busca desarrollar aptitudes y capacidades de liderazgo, trabajo en equipo interdisciplinario y colaboración grupal, lo cual exige que los estudiantes cuenten con un amplio sentido de responsabilidad y disposición para el estudio autónomo.
A partir de un riguroso análisis y de la recopilación sistemática de datos, en el libro La formación y características de la élite priista contemporánea, el caso del Estado de México 1996-2012, de la autoría del consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Carlos Villarreal Martínez, se demuestra que la élite priista se adaptó a las condiciones democráticas y bajo ese escenario ha sabido mantenerse en el poder mediante una renovación continua de sus cuadros, ya sea en los cargos de representación popular o en el ámbito de la administración pública, indicaron los comentaristas de la presentación de esta obra. La actividad académica se desarrolló en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. La participación es un pilar central del régimen democrático. Por ello, los ciudadanos deben estar plenamente informados sobre el acontecer político y social que se presenta en el país y en la entidad, razón por la cual sus actos deben estar basados en valores como la responsabilidad, la legalidad, la tolerancia, la honestidad, la igualdad, la libertad y el respeto, planteó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Salvador Hernández Flores, al impartir la conferencia Valores de la Democracia ante estudiantes de nivel superior del municipio de Tenancingo. Bueno, ya le adelantábamos a nuestro auditorio, doctor Lizcano, sobre los diferentes tipos de democracia, estos conceptos, y por qué resulta importante o por qué nos debe interesar. Pues yo diría lo siguiente. En principio, al término y a la realidad que estamos más acostumbrados es a la democracia representativa. Esa es la que normalmente se identifica con la democracia. ¿Por qué plantearnos los otros dos conceptos de democracia directa y democracia participativa? Por dos cuestiones, yo creo, principales. Por un lado, porque nos ponen enfrente a otras formas de vivir la democracia. Y por otro, tan importante como el primero, porque empleadas de determinada manera, como vamos a ver hoy, significan un enfrentamiento con la democracia representativa. Es decir, hoy en día las críticas más fuertes que asume la democracia representativa proceden de estos dos conceptos, democracia directa y democracia participativa. No siempre ha sido de la misma forma. En la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, a la democracia representativa se la enfrentaba desde posturas autoritarias explícitas, la dictadura del proletariado, el fascismo, que no negaban su sesgo autoritario porque les parecía que era bueno. Eso fue cambiando. Y en la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy prácticamente, la democracia, y en concreto la democracia representativa, no tiene enemigos claros desde el autoritarismo, sino que los tiene desde otras posiciones de democracia, que serían la democracia directa precisamente y la democracia representativa, y la democracia participativa, perdón. Entonces sí conviene conocer estos términos para tener además una percepción global de lo que es la democracia, porque la democracia se puede manifestar a través de estas tres manifestaciones en concreto, no más. Si conocemos estas manifestaciones de democracia, conocemos prácticamente todo el espectro de la democracia y parte de los enemigos que hoy enfrenta. Doctor, ¿cómo llegamos o cómo se llega en México a esta democracia representativa? Nos cuesta mucho trabajo, tuvimos un régimen pues autoritario, se le identificó así durante mucho tiempo, pero ¿cómo damos este paso? Pues en México en concreto sí se tuvo durante 70 años prácticamente, en términos redondos, un régimen político efectivamente de tipo autoritario, cuya denominación quizá más clara sería de partido hegemónico, ¿no? Entonces era un sistema autoritario, repito, no había una independencia de poderes clara, la libertad de expresión conocía cierto tipo de límites y por otra parte las elecciones no eran suficientemente limpias y competidas. A partir prácticamente de fines del siglo XX se transita a través de un proceso que fue largo, que comenzó más o menos en 1977, entonces fue un proceso que duró más de 2 décadas, y se transita hacia la democracia a partir de una transición a la democracia, que es el término que normalmente se suele
utilizar para este tipo de procesos, y culmina en 1997, en el año 2000, entre esos años, y hoy estaríamos dentro de un régimen político democrático de baja calidad, porque tiene una serie de deficiencias serias, pero es democrático en las cuestiones fundamentales. Muy bien. De regreso, si le parece bien, nos platica y nos da los conceptos de cada tipo de democracia. ¿Cómo no? Para que nuestros amigos estén bien enterados. Vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso, así que no se vayan. Esta plática, recuerden, es entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues para que así no se quejen cuando llegue a faltar o a no cumplir las promesas que hacen los candidatos o eso. Ya la gente si participa, dice, bueno, yo participé y yo dije que sí, entonces ya tengo que estar a favor de la persona. Pues porque así todos tenemos, no sé, derecho a opinar, ¿no? Pues porque yo creo que de todo el pueblo depende ahora sí mucho que elijamos a lo mejor, no sé, un presidente, un gobernador que en verdad nos apoye y que en verdad cumpla lo que nos promete. Pues porque nosotros formamos parte de la democracia y todo nos afecta, todas las decisiones nos afectan a nosotros como población. Pues para poder poner un mejor presidente, gobernador. Porque es importante que alguien nos represente para que pues alguien haya apoyo, ¿no? Que alguien nos esté representando. Continuamos entre todos y doctor, le decíamos a nuestros amigos del auditorio y agradecemos la participación, qué bueno que opinan y que enriquecen este espacio como lo acabamos de ver en el Vox Populi, pero decíamos de cuáles son los tipos de democracia. Usted nos ha hablado de esta democracia representativa, de la directa y de la participativa. ¿Cómo se define cada uno? Perfecto. Vamos a ver, los dos tipos básicos serían el de la representativa y el de la directa. Porque en definitiva la democracia participativa sería un híbrido entre los dos. Democracia representativa es a la que estamos más acostumbrados, es la que existe en México y en todos los regímenes políticos del orbe hoy en día, menos el de Suiza, que es poco conocido y entraría más dentro de la caracterización de democracia participativa. La democracia directa, ¿qué sería? La democracia directa es un régimen político
en el cual buena parte de las decisiones importantes para el conjunto de la sociedad son tomadas directamente por los ciudadanos. Esto sería básicamente la democracia directa, que como vemos se distingue bien de la democracia participativa, que repito es la que tenemos hoy, en el sentido de que en la democracia participativa, en la democracia representativa, prácticamente todas las decisiones son tomadas por las autoridades elegidas por la ciudadanía. Es decir, en buena medida la ciudadanía casi solo toma las decisiones para elegir a sus representantes y después esos representantes toman las decisiones en lugar de tomarlas la ciudadanía directamente. En la democracia directa sucedía lo contrario, es decir, buena parte, no todas, pero sí buena parte de las decisiones eran tomadas por el conjunto de los ciudadanos. ¿Cómo? A través de asambleas. ¿Qué entendemos por asamblea? Por asamblea precisamente entendemos ese conjunto de ciudadanos que se reúne para discutir sobre los problemas que les afectan y tomar directamente las decisiones que correspondan. A eso se le llama asamblea. Y fue el mecanismo típico de democracia directa hasta el siglo XVIII. Es decir, hasta el siglo XVIII todas las democracias directas que existían funcionaban de esa manera. Entre ellas, ¿cuáles tenemos? La más conocida de todas, la de la Atenas clásica, de Pericles, de la antigüedad. La República Romana funcionaba así, y es interesante también, y hay que decirlo, señalar que el continente americano, en su vertiente indígena, estuvo absolutamente lleno de manifestaciones de este tipo de democracia directa. Entonces, democracia directa sería básicamente eso, que los ciudadanos toman buena parte de las decisiones directamente. Hoy en día hay mecanismos de democracia directa que no implican ya la reunión física de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando un país o una organización es muy grande, esto sería imposible. Pues es complicadísimo, ¿no? No es posible reunirse 3 millones de personas para discutir sus problemas. Uno de los mecanismos que se emplean hoy frecuentemente de democracia directa es el del referéndum. Y el referéndum es un mecanismo también que cumple con estas características de la Asamblea, es decir, que los ciudadanos toman directamente una decisión después de discutir. Esa decisión ya no la toman en Asamblea, sino a través de unas boletas en las que uno dice sí o no con respecto a la pregunta que le están haciendo, que puede ser pues desde el matrimonio homosexual, por ejemplo, o la cuestión del aborto, de lo del aborto, lo del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos serían mecanismos actuales de democracia directa que no pasan por la reunión física de las personas. Es importante señalar esto porque muchas veces, tanto entre los analistas, incluso políticos, como mucho más en los medios de comunicación y el público en general, se ponen de manifiesto definiciones de democracia directa que no son adecuadas. En la ciencia política es muy frecuente, por ejemplo, leer que se define democracia directa como aquel sistema político en el que todos los ciudadanos toman todas las decisiones. El problema con esta definición es que si la aplicamos, no ha existido entonces nunca democracia directa en la historia, porque en todas las democracias que llamamos directas, primero, nunca se han podido reunir todos los ciudadanos. En la Atenas clásica, por ejemplo, el foro donde se reunía la eclesia, que era como se llamaba la asamblea de los ciudadanos, tenía una capacidad máxima para que se reuniera 1/3 de los ciudadanos. Es decir, se daba por supuesto que incluso la mayoría de los ciudadanos no iban a asistir. Entonces, no es cierto que la democracia directa tenga que ser la decisión de todos los ciudadanos. Y en segundo lugar, que deciden sobre todas las cosas, tampoco es cierto.
siempre que ha habido democracia directa, ha habido también representantes y autoridades. Es decir, la asamblea que decíamos no era la única autoridad, sino que convivía con otras autoridades elegidas por esa misma asamblea. Es decir, hay una organización preestablecida donde no nada más los ciudadanos llegan y son los que deciden. Exacto. En la misma Atenas famosa que decimos, etcétera, una de las autoridades elegidas, por ejemplo, era el general de los ejércitos, que se llamaba Estrategos, y que precisamente fue Pericles durante 30 años, porque fue reelegido anualmente, pero durante ese largo periodo. Entonces, en la democracia directa sí hay representantes, sí hay autoridades, pero buena parte de las decisiones, no todas, son tomadas por esa asamblea. Ahora, tenemos otros conceptos de democracia directa y de democracia participativa que conviene también deslindar, porque para saber bien qué es algo, no solamente tenemos que decir qué es ese algo, sino distinguirlo de otras interpretaciones. Entonces ya hemos visto que democracia directa se puede definir de otra forma que hemos considerado errónea. Pero todavía más grave es cuando la democracia directa y la democracia participativa se emplean de una forma demagógica que en definitiva la confunden con movilización. Demagógica, ¿por qué? Porque distorsionan la realidad por un interés político. Es decir, como lo de la democracia directa suena bien, pues entonces si yo digo que tengo mecanismos de democracia directa, pues quedo bien frente a mi público o posible elector. Claro, porque pues ahí finalmente tengo los simpatizantes que quiero, tengo prácticamente el control de toda la gente que me sigue, y la ciudadanía aparentemente es la que va a decidir, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos demagógicos de este concepto de democracia participativa. ¿Me suena por ahí Venezuela? Venezuela sería uno muy reciente y muy claro, y ahí podemos poner pues un ejemplo muy claro al respecto. Cuando comenzaron a hacer un nuevo partido oficial, que al final se llamó Partido Socialista Unido de Venezuela, que actualmente es el partido oficial, se le quiso dar este tinte de democracia directa. ¿Y cómo fue? Pues al principio iba todo bien, y era que las células del partido iban decidiendo quiénes debían de ser sus representantes, con la intención de que esos representantes a su vez eligieran a otros representantes de entre ellos, y así jerárquicamente hasta que desde la base surgieran los máximos representantes del partido. El problema fue cuando ese proceso se interrumpió a mitad y fue Chávez al final directamente el que dijo, ¿saben qué? No lo dijo de una manera tan clara, tan pero explícita. En la realidad fue eso. Pues nos olvidamos de sus representantes y yo soy el que va a poner los representantes del partido. Eso sería uno de los muchos ejemplos que hay. En Venezuela una de las cuestiones que presumen precisamente es de esta cuestión. Ellos no son una democracia representativa, sino una democracia participativa. Y normalmente cuando hablan de esto, aluden a sus leyes y a la Constitución, porque en nuestro artículo de tal dice... Que siempre la traen cargando, además, los gobernantes. La única cuestión que luego esa Constitución, como sucede en muchísimos otros países, pues no se traduce en realidad. Y en la realidad lo que sucede que no es la propia gente la que estaría tomando las decisiones, que sería lo propio de la democracia, como decíamos, directa, sino que son los líderes que toman las decisiones ocultando este procedimiento. Pero de alguna manera la gente se la cree, ¿no? La gente la compra. Algunos se lo creen y otros no se lo creen, eso como siempre, ¿no? Aquí hay una cuestión que conviene también meter en la discusión, que sería el concepto de movilización, porque hay quienes dicen, en la Venezuela de hoy o en la Nicaragua de los sandinistas, que podemos aludir luego, no, pero es que hay mucha gente involucrada en la política, y eso es cierto, ¿sí? Tanto en el régimen de Venezuela de hoy como en el de los sandinistas antaño, había mucha más gente
involucrada en la política de lo que normalmente hay en las democracias representativas. Pero ¿por qué este involucramiento no es signo de democracia directa? Porque una cosa es movilización, es decir, que desde la cúspide del poder, desde los líderes, movilicen a la gente para hacer determinadas tareas, lo cual puede ser enormemente positivo. Si un país, por ejemplo, quiere llevar a cabo una campaña masiva de alfabetización, lo cual pues, es muy laudable, ¿no? Claro. Entonces se moviliza a la gente para contribuir a esa política estatal. Entonces, la movilización no es mala en sí misma, puede ser enormemente positiva, pero una cosa es movilizar, es decir, que es la persona, el grupo de personas que detentan el poder quienes movilizan a los otros, sin que estos otros tomen decisiones, y otra cuestión es lo que decíamos de la democracia directa, que es cuando la gente se reúne para tomar ellos decisiones que tienen que ser libres, tienen que ser autónomas y tienen que prevalecer. Muy bien, pues si le parece, doctor Lizcano, regresamos con este tema de las movilizaciones y el ejemplo que nos decía usted de Nicaragua, pero antes vamos a unos mensajes y la invitación es para que sigan con nosotros aquí Entre Todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Doctor, estamos de regreso, qué bueno que continúan nuestros amigos con nosotros y nos decía usted, nos hacía énfasis en la diferencia entre las movilizaciones que pues se viven en las democracias, pero la movilización de arriba no es la misma que la movilización de las bases, ¿no? Parte de lo que nos comentaba. Efectivamente. Podemos poner otros ejemplos también para que esto se vaya viendo más claro. Decíamos lo de la Nicaragua de los sandinistas, sí, que fue también pues un episodio muy importante en la historia de América Latina. Una de las cuestiones que ellos ponían como ejemplo precisamente de que lo suyo era una democracia participativa eran las cooperativas del campo, que fueron muy numerosas. Es decir, buena parte de la tierra expropiada se estatizó, pero otra buena parte formaron cooperativas. El único inconveniente es que esas cooperativas no podían tomar las decisiones principales de cualquier empresa. Es decir, la dirección sandinista les decían qué tenían que cultivar, cómo tenían que cultivar. O sea, democracia directa, pero no tanto, ¿no? Ajá. Ni siquiera no tanto, sino que eso es el ocultamiento del autoritarismo a partir de una supuesta democracia que no es democracia. Y podemos aprovechar este ejemplo de lo que no es democracia directa y se emplea el término de manera demagógica
con un ejemplo de lo que sí es, que sería una cooperativa de verdad. Es decir, una cooperativa sí es un ejemplo de democracia directa cuando funciona bien, en el sentido de que son los propios trabajadores los que toman las decisiones principales en el mantenimiento de su empresa. Entonces son ellos quienes deciden a quién compran, a quién venden, cómo van a organizar su producción, etcétera. Ese sería un ejemplo de democracia directa. Lo mismo que señalábamos antes, ¿cómo hacen eso? Reunidos en asamblea, discuten sus problemas y toman las decisiones. Otro ejemplo, porque conviene también poner ejemplos de lo que sí es democracia directa de verdad. Y mencionábamos la cuestión indígena en el continente americano. México no es la excepción. Y tenemos muchos ejemplos de comunidades indígenas que se manejan precisamente de esta forma, es decir, tomando las principales decisiones a través de asambleas. Asambleas que, como señalábamos, tienen que cumplir con estos requisitos, y es de que se discute libremente para tomar las decisiones. Esto nos lleva a un contraejemplo también que tenemos en México, que sería el de López Obrador, concretamente, que en ocasiones confunde mitin con asamblea y democracia directa. Y si es importante, no es cuestión de minusvalorar las cosas. El mitin es absolutamente necesario en política y es un momento importante para todos los partidos políticos, a través de los cuales los simpatizantes conectan con el líder y hay una comunicación que es absolutamente fundamental. Pero confundir un mitin con un mecanismo de democracia directa, pues sí entra dentro del terreno de lo demagógico. Es decir, si el líder en un mitin dice y vamos a hacer esto y después termina diciendo ¿y quiénes están a favor? Y todos levantan la mano y tal. Pues sería muy difícil pensar que no levantaran la mano y que estuvieran a favor. Claro. ¿Y qué sucede si al final termina diciendo el pueblo manda? No, pues el pueblo no mandó nada, porque el pueblo dijo, la parte del pueblo que le escucha, lógicamente dice pues lo que usted dice. Pero ¿y por qué? Me interesa más que los personajes la cuestión de los conceptos. Sí. Es decir, de lo que se trata en democracia directa no es que las personas digan que sí, digan que no, sino el hecho de discutir previamente antes de tomar la decisión. Aquí hay un hecho histórico que es interesante. Los romanos de la República Romana de hace algunos milenios tenían esto tan claro, que fíjese usted qué interesante es, que ellos tenían dos tipos de asamblea. Una asamblea donde se exponía cuál era el problema y otra que tenía que estar separada de la primera por lo menos por 3 semanas, en donde se tomaba la decisión. ¿Para qué? Para que precisamente no hubiera una precipitación en el planteamiento del problema y en la toma de decisiones. Que se reflexionara bien. Efectivamente. Entonces, esto sí es algo fundamental en la democracia directa y es parte de lo positivo, porque una de las cuestiones enormemente positivas de la democracia directa es que permite a los ciudadanos asumir los problemas de una manera más profunda que en la democracia representativa, en la que, como no tienen que tomar casi ninguna decisión, no se involucran en la política de una manera más o menos intensa. Doctor, ¿usted visualiza este tipo de democracia en nuestro país, la democracia directa, donde muy difícilmente nos ponemos de acuerdo, donde se plantea a lo mejor algún problema y la verdad de las cosas es que es una discusión tremenda y así nos podemos pasar años y años y años y no se toma una decisión? Vamos a ver, en la democracia, como en todo, lo fundamental es la experiencia. Y vamos a poner aquí 2 ejemplos contrastantes. Un posible ejemplo de democracia directa también serían las reuniones de condóminos. ¿Sí? Entonces la gente se reúne para solucionar sus problemas, etc. Normalmente es gente que no tiene experiencia.
Y lo que hemos vivido todos al respecto es que son unas reuniones que se eternizan, que no se llegan a muchos acuerdos, porque las personas hablan de cosas que no están dentro de los intereses de ese momento, etc. Ahí tendríamos unas experiencias medio negativas, pero cuidado, experiencias negativas no quiere decir que se eliminen, porque de lo que se trata precisamente es de tener más experiencia para hacerlo mejor. Pero experiencias positivas las tendríamos dentro del mundo indígena, que desde el momento en que ellos sí están más acostumbrados a este tipo de procedimientos, con frecuencia sacan las decisiones de una manera más ágil. Entonces, la cuestión en esto es que para manejarnos mejor en este mundo de la participación más directa, sí tenemos que tener una experiencia mayor que la que tenemos. Claro, porque usted decía hace unos momentos, hablaba usted del referéndum, pero curiosamente los políticos cuando nos convocan a un referéndum no es de temas sensibles que ellos van a aprobar, ¿no? Como en la Asamblea del Distrito Federal o en la Cámara de Diputados. Ellos nos convocan cuando saben que la decisión no es tan polémica y que la gente va a participar, pero por ejemplo, en el tema del aborto o en el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, pues ahí no hubo referéndum, ¿no? Ajá, eso lo que sí nos lleva es a una cuestión también. En México se tendría que reglamentar la cuestión del referéndum, por lo que ha sucedido hasta la fecha ha sido que cada quien propone el referéndum que sabe que va a salir a favor de lo que él quiere, y eso lógicamente pues no tendría que ser de esa manera. Formas de reglamentar el referéndum, pues las hay en muchas partes del mundo. Se deben de reunir X número de firmas, por ejemplo, ¿no? Para que sea obligatorio. Entonces, si la persona que quiere reúne 50.000 firmas o 100.000 firmas, es obligatorio sacar un referéndum sobre ese tema, ¿no? Entonces, en México lo que sí falta, en principio, sí es la reglamentación de este tipo de mecanismos de democracia directa. Una cuestión básica también en todo esto sería la escuela. Es decir, si desde la escuela se acostumbra a los niños a discutir y a argumentar, esta cuestión que decíamos no solo antes, discutir, argumentar. Exacto, que eso es básico, porque cuando discutir se confunde con una especie de medio gallinero en el que cada quien dice lo que quiere, que tiene todo el derecho del mundo, pero sin tomar la prudencia de primero pensar qué es lo que quiere decir, pues lógicamente todos terminamos hartos de ese tipo de ejercicios o de personas que participan por escucharse a sí mismas, ¿no?, etc. Aquí la cuestión sí tiene que ser eso de la argumentación, esa es parte de esa discusión, porque lo que se supone que debería de ser, nunca se llega a eso totalmente, pero a eso tendríamos que tender todos, es que este tipo de discusiones sean lo más racionales posibles y por lo tanto lo más argumentadas posibles. Es decir, yo defiendo tal postura por estas razones, y el otro las defiende otra postura por otras razones, y la discusión se organiza entre razones, no entre afirmaciones. Que así deberíamos de estar pensando ya en la participación ciudadana. Doctor, y lo invito a ver también otras opiniones. En este espacio tenemos un espacio, una ventana abierta también a otros puntos de vista, y vamos a los contextos. Creo que los retos más importantes en la actualidad para la consolidación de la democracia en Iberoamérica concretamente sería, por un lado, digamos, la parte más importante es la creación de una identidad ciudadana. Cuando me refiero a una identidad ciudadana no me refiero a que se confunda con un simple elector y todavía menos con un contribuyente. Un ciudadano es una persona que tiene dos herramientas básicas, que es la educación, una educación con la cual puede comprender su realidad y no solamente, digamos, comprenderla, sino también tomar decisiones en base a lo que está viendo.
Y por otro lado, otro punto muy importante es, digamos, la información. En un mundo global como el que vivimos ahora, la información corre en tiempo real y por consiguiente las opiniones ciudadanas son tan volátiles, digamos como nunca se había visto en el mundo anteriormente. Siento que es una responsabilidad de los estados tratar de, por un lado, tratar de darle al ciudadano una mejor, digamos, una mayor accesibilidad, primeramente a una educación de calidad, y en un segundo tiempo digamos, tratar de democratizar más los medios de comunicación y también incentivar al ciudadano a utilizar otros medios como los que actualmente están en boga, medios sociales, etcétera, para poder tener una participación más directa, un contacto más directo con sus gobernantes. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Es muy importante porque nos está representando. ¿Se imagina si no tuviéramos un representante? No fuéramos nada. Pues muchas de las veces para tomar decisiones, ¿no? Junto con la persona que representa a la localidad, aquí al pueblo. Es alguien importante que nos represente para que salgamos adelante. Bueno, también es importante alguien que nos represente porque pues si no hay alguien, pues ¿quién nos puede representar con todo lo que sucede? Pues está medio... Para defender nuestros derechos. Para tener igualdad entre todos los de la comunidad. Muchas gracias a nuestros amigos que también participan con nosotros, entre todos con sus valiosas opiniones. Y doctor, muchos asociamos la democracia a cuestiones muy positivas, pero no necesariamente la democracia es o resulta ser tan buena, ¿no? A ver, platíquenos, por favor. Yo ahí haría alguna distinción, ¿no? Yo sí creo que la democracia representativa siempre es buena en el ámbito nacional. Porque ahí casi no hay más que de dos opciones, el autoritarismo o la democracia. Y siempre será mucho mejor la democracia y el autoritarismo, ¿no? Entre otras cosas, usted fíjese, porque algunos que defienden el autoritarismo dicen, bueno, pero es que
no son capaces de ponerse de acuerdo, no sé qué, y con una mano dura sí se pondrían como muchas de acuerdo. voces que en estos momentos, doctor, seguramente usted habrá escuchado que dicen, bueno, es que no tenemos seguridad, están haciendo estos grupos de autodefensa, no tenemos autoridad porque no ponen en orden a los maestros de la coordinadora, no tenemos educación, no tenemos infraestructura, tenemos corrupción, que venga alguien de mano dura, ¿no? El único problema es que de repente llega alguien de mano dura y no soluciona ninguno de esos problemas, y además de tener esos problemas tenemos el problema de la mano dura. Claro. En Venezuela en concreto tiene uno de los índices de violencia y de homicidios más importantes, más elevados en América Latina. Entonces, asociar mano dura con solución de problemas, no. Aguas. Pero hay otro asunto ahí, que como sí es bueno que convivamos de manera pacífica y dialogante, y como decíamos antes, hay que aprender a eso, pues aprender solamente podemos a través de la práctica, y se tendrán que cometer todos los errores que sean necesarios hasta que vayamos aprendiendo ese proceso. Entonces, el autoritarismo en el ámbito nacional yo no lo recomendaría absolutamente nunca. Pero en los ámbitos intranacionales de las organizaciones, de las comunidades locales, ahí el planteamiento sí es más complejo. Y podemos ver un poco lo siguiente. Hay algunas personas para las cuales decir democracia es decir algo positivo necesariamente. De tal manera que cuando se encuentran con una organización que no tiene cosas positivas en cierto sentido, dicen, ¿cómo va a ser democracia si está haciendo estas cosas mal? Pues bien, esto creo que no lo tenemos que ver así. Una organización puede tener un funcionamiento democrático y sin embargo tomar malas decisiones. No hay ninguna contradicción al respecto. ¿Por tomar malas decisiones significa que es menos democrática? No, para nada. Uno de los ejemplos lo tenemos muy claramente hoy, no hoy, sino por desgracia desde hace varios meses, en la SENTE. Yo no dudaría de que la SENTE tiene un funcionamiento mucho más democrático que la mayor parte de los sindicatos en México y de muchas otras organizaciones. Incluso creo que tiene en buena medida un funcionamiento de democracia directa, como lo señalábamos antes. Claro. Es decir, se reúnen en asamblea y toman determinadas decisiones. Entonces, yo sí diría que es un sindicato democrático. Ahora, ¿el hecho de que sea un sindicato democrático significa necesariamente que estén tomando las decisiones más adecuadas? Pues todos los ciudadanos de México en este momento le van a decir que no. Que no. No. Y lo confirmaríamos. Y no hay contradicción al respecto. Es decir, se puede decidir en asamblea que queremos que las plazas de los maestros sean para nuestros hijos. Pues bien, eso será una decisión democrática porque la tomaron democráticamente después de discutir y después de todo lo que se quiera. Ahora, ¿esa decisión es positiva para el país? Pues obviamente no, porque las personas no pueden llegar a ser maestro por ser hijo de alguien, sino porque tienen los conocimientos adecuados para ello. Entonces sí es bueno que vayamos distinguiendo este tipo de planos, porque con frecuencia todos lo hemos escuchado en medios de comunicación, por ejemplo, dice, ¿cómo los de la SENTE van a ser democráticos si están haciendo lo que están haciendo? Pues discúlpenme, pero no tienen nada que ver. Pero democráticamente ellos están haciendo sus asambleas y otra cosa son las tomas de decisiones, ¿no? Están haciendo las asambleas donde toman las decisiones, pero si esas decisiones, repito, son equivocadas o van en contra de muchas personas, serán malas en sí mismas. Lo mismo, da lo mismo que se hayan tomado democráticamente que se hayan tomado autoritariamente. Pues sí. Democráticamente decidimos que hoy no toma el avión nadie, o que vamos a interrumpir el Metrobús, pues lo decidieron democráticamente, pero están perjudicando ustedes a terceros. Doctor, la mayor participación, esto es importante, hablamos a lo mejor
no de mecanismos de todavía una democracia directa, porque no tenemos los mecanismos adecuados, y usted mismo nos ha comentado, pues tendríamos que participar la mayoría de los ciudadanos y esto puede ser un poco difícil, pero lo que sí podemos hacer es una mayor participación ciudadana dentro de la democracia representativa, ¿no? Efectivamente. Y creo que la cuestión está bien planteada así. En países mínimamente grandes, mucho más reducidos que México, por supuesto, es imposible que se gobiernen a través de democracia directa. Imposible, absolutamente. Imposible, entre otras cosas, por lo siguiente. Usted imagínese si nosotros tuviéramos que tomar todas las decisiones que nos competen de los distintos órdenes de gobierno, municipal, estatal, federal. ¿Cuántas decisiones al día supone usted que tendríamos que tomar? No menos de 50, ¿no? Bueno, y si somos responsables, para tomar esas 50 decisiones, cada una de ellas tendríamos que informarnos previamente. Vamos a poner 1 hora, 2 horas de información para cada decisión, porque si no, no tendríamos los elementos suficientes. Obviamente, pues no hay horas al día para poder hacer eso. Entonces, la democracia directa es imposible en su formulación general. Es decir, la democracia representativa es la única forma de democracia posible para conjuntos humanos más o menos grandes. Ahora bien, dentro de esos conjuntos humanos grandes, las sociedades, los países, puede haber, yo ni siquiera diría que necesariamente o sería bueno que todos sus componentes funcionaran de manera democrática, porque creo que no es viable, ¿no? Un ejército que funcionara democráticamente probablemente podría ser un desastre, y una policía también, etcétera. Sí, porque son organismos que necesitan recibir órdenes, ¿no? Sí, y dar resultados. Que deben, efectivamente. Ahora, que sería importante, diría yo, que se ampliaran los espacios de participación, eso sin duda, pero espacios de participación que reúnan esas condiciones que señalábamos, ¿no? Espacios de participación que realmente sean espacios de formación de ciudadanía, espacios donde se discuta, espacios donde se tenga en cuenta el bien común y no solo los intereses gremiales, corporativos o individuales de cada persona. Si esto lo fuéramos consiguiendo, definitivamente la transformación del país sería muy grande, porque se encontraría con esta ciudadanía mucho más formada. Y eso nos lleva también a una cuestión importante, esa formación de la ciudadanía a través de la discusión de distintos puntos de vista, de no perder de vista el bien común, México, la sociedad, los valores principales, implica una transformación muy seria también, en el sentido de que no nos preocuparíamos solo de nuestros derechos, sino también de nuestras obligaciones, porque nos daríamos cuenta de que no se trata solo de que nos concedan cuestiones que nosotros necesitamos, beneficios, etcétera, sino que seríamos más conscientes también de la absoluta necesidad de nuestra participación para que el país camine mejor, de nuestra participación haciendo mejor las cosas que hacemos. Pues con esta reflexión, si le parece bien, doctor, nos quedamos esta noche y bueno, le agradezco mucho como siempre el que pueda platicar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Y muchas gracias también a ustedes, que tengan una excelente semana y que la pasen todos muy bien.